Entonces, semana número 10, todo lo que tiene que ver con circunferencia. El objetivo de la clase de hoy es conocer y aplicar propiedades de la circunferencia en la resolución de ejercicios y problemas, ¿ya? Entonces, vámonos a la definición que sería una circunferencia, ¿ya? Cuando yo hablo de una circunferencia, estoy hablando de un conjunto de puntos que mantienen una distancia constante. Eso es lo que se conoce como equidistante. Entonces, voy a tener un montón de puntos que tienen una distancia constante respecto a un único centro, ¿ya? Eso es lo que yo voy a tener como idea de distancia. La idea de circunferencia que nosotros tenemos en geometría plana, si bien la forma de la figura nos ayuda, en sí la definición no nos ayuda tanto, ¿ya? Porque nosotros en esta geometría analítica tenemos que entender la materia de dos aspectos, de dos aristas, de una arista algebraica y de una arista gráfica. Entonces lo que yo le estoy explicando aquí, de que la circunferencia viene siendo un conjunto de puntos que mantienen una distancia constante R respecto a un centro H, K, en el fondo eso no es tan fácil de entender, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea, la vamos a ir reforzando a medida que vayamos avanzando en la clase. Disculpe. Y lo que tenemos que entender como otra cosa importante es que la notación de la circunferencia va a ser esta. Siempre que yo denote una circunferencia me voy a referir a la circunferencia como C. Si hay más de una circunferencia, entonces yo voy a tener C sub 1, C sub 2, C sub 3, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces la notación C viene siendo justamente el nombre que le voy a ir asociando a la circunferencia, y cuando hay más le voy a colocar C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Entonces, aquí la misma idea que se explicaba anteriormente se explica de mejor forma, ¿ya? Cuando yo defina una circunferencia C1, estoy hablando del conjunto de puntos X, Y. Acuérdense que cuando nosotros hablamos en geometría analítica y nos referimos a la figura, tenemos que entender la figura desde la perspectiva de puntos. Cuando nosotros vimos recta la semana pasada, hablamos que la recta es un conjunto de puntos que mantienen una dirección fija, ¿ya? Que están construidos en base a una dirección. Esa dirección la da la fórmula de la recta es la que da la dirección. Por lo tanto, nosotros podemos ver cualquier figura en geometría analítica como un conjunto de puntos X, Y que cumple una condición. Y esa condición va a ser la fórmula propiamente tal. Entonces, cuando yo le hable de la fórmula, usted tiene que ver que esa fórmula es la condición que cumplen los puntos X, Y, que finalmente, al ir graficando uno a uno, van a generar el dibujo o gráfica de la figura. En este caso yo estoy diciendo lo siguiente: el conjunto, la circunferencia C sub 1, refiriéndome a una circunferencia cualquiera, es el conjunto de puntos X, Y, ¿ya? Es el conjunto X, Y, que mantiene una distancia constante R respecto a un centro H, K. Entonces eso lo voy a reforzar ocupando el GeoGebra. GeoGebra me va a permitir a mí ofrecer una mejor panorámica de esa situación, ¿ya? Entonces vamos primero a definir lo que sería un centro, ¿ya? Un centro viene siendo un punto común y corriente, un punto X, Y. Por el hecho de ser centro, generalmente se le va a denotar de la forma H, K, para diferenciarlo de un punto común y corriente, ¿ya? Entonces, yo acá me voy a la herramienta punto en el GeoGebra y marco, por ejemplo, este punto, que viene siendo el punto A, ¿ya? Entonces, imaginemos que la circunferencia va a ser el conjunto de puntos que va a mantener una distancia constante respecto a este centro. La distancia constante que se mantiene con respecto al centro va a ser conocido como radio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un radio de distancia 3. Eso significa que cada cuadrito tiene una única unidad. Por lo tanto, si vamos avanzando, 1, 2, 3. Entonces, este puntito de aquí, sería un punto de la circunferencia. ¿Por qué? Porque mantiene una distancia 3 respecto al centro A. Acuérdense que A es el centro. ¿Qué otro punto mantiene una distancia 3 respecto al centro A? Este punto de acá, por ejemplo. Este punto de acá, este punto de acá. Pero hay un detalle. Todos los puntos, ese está mal, lo voy a corregir.
Este de aquí sería. Ahí sí, ¿ya? Entonces todos estos puntos, el E, B, C, D, E, son puntos que son equidistantes, mantienen una distancia común con respecto a este centro A, pero la circunferencia es el conjunto de puntos que mantienen esta distancia. Entonces, si yo empiezo a colocar puntos aquí, voy a obtener una cosa así. Miren. ¿Se está entendiendo la idea? Todos estos puntitos que yo estoy graficando ahora, son los puntos que al graficarse uno tras otro, todos juntitos, me van generando la gráfica de la circunferencia. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces yo tengo que entender la circunferencia en geometría analítica más allá del dibujo. ¿Ya? Tengo que entender que la circunferencia es todo este conjunto de puntos, son todos los puntos que cumplen una condición. ¿Y cuál es la condición? Que mantienen una distancia común respecto a este centro, que se va a llamar A. Hasta ese punto, ¿estamos de acuerdo con la definición que le acabo de dar de circunferencia? Eso es lo que está escrito aquí, ¿ya? Eso es lo que está escrito aquí, la definición de circunferencia. ¿Cómo vamos ahí? Ya, sigo avanzando. Entonces, ¿cómo yo puedo traducir toda esta escritura? ¿Cómo yo puedo traducir toda esta escritura, sobre todo esta que está aquí? ¿Cómo la puedo traducir a una expresión de tipo más matemática, una expresión de tipo más algebraica? Entonces, aquí aparece la definición de circunferencia. Como dijimos, la circunferencia C1 viene siendo el conjunto de puntos X, Y que mantiene una distancia R respecto a H, K. Entonces, ¿qué sería C sub 1? Es el conjunto de todos los puntos X, Y. Cuando yo digo que X, Y pertenece a R, ustedes tienen que imaginar que este X, Y es el conjunto de todos los puntos que va a cumplir esta condición de acá. ¿Qué dice esta condición? Esta condición dice que la distancia que existe entre el punto X, Y y el centro de la circunferencia, que es H, K, tiene que mantenerse constante igual a R. Entonces, la distancia que existe entre X, Y y H, K tiene que ser R. Esa es la idea principal. Entonces, el conjunto C sub 1 es el conjunto de puntos X, Y que cumple esta condición, ¿ya? Que mantiene una distancia constante hacia el centro H, K igual a R. Ahora, nosotros ya vimos distancia entre puntos. ¿Cómo calculo distancia entre puntos? Con la fórmula de distancia entre puntos, que sería la raíz de la resta de la X al cuadrado más la resta de la Y al cuadrado. Yo resto las X, me queda X menos H al cuadrado, aquí está. Resto la Y menos K al cuadrado, acá está. Y eso es igual a R. Como acá aparece una raíz y generalmente no se suele generar fórmulas o no se suelen expresar fórmulas con raíces, sobre todo en geometría analítica, asociada a figuras, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es eliminar esta raíz como elevando al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Si yo elevo al cuadrado este lado que estoy marcando con el mouse, se va a ir la raíz, mientras que si yo elevo r al cuadrado, me va a quedar r al cuadrado, obteniéndose esta expresión que está acá, que es la que se conoce como circunferencia. ¿Ya? Entonces, tenga en cuenta lo siguiente, cuando yo tengo una circunferencia escrita de esta forma, yo inmediatamente puedo vislumbrar cuál es el centro de esta circunferencia. Fíjese que x menos h, el número que está restando a x, viene siendo la coordenada x del centro, pero con un cambio de signo. Si usted se da cuenta, acá yo tengo x menos h, entonces mi centro es h. La coordenada de x de mi centro es h. Si yo tengo y menos k, la coordenada y de mi centro viene siendo k. O sea, si aquí aparece el h negativo, entonces aquí el h aparece positivo, ¿ya? Para poder extraerlo. Mientras que acá el radio va a estar elevado al cuadrado, por lo tanto el radio va a ser r. El número que aparezca acá al lado de la circunferencia, yo tengo que aplicarle una raíz y de esa forma voy a obtener el radio. Vámonos al GeoGebra. Vámonos al GeoGebra. Entonces en el GeoGebra, yo acá lo que voy a hacer es borrar todo para poder escribir una circunferencia inventada. Por ejemplo, yo acá, como les dije, voy a tener una paréntesis en donde voy a tener x menos la coordenada x de mi centro. Supongamos que va a tener el centro el punto 1,1. Entonces voy a colocar x menos 1, todo eso elevado al cuadrado,
más, y ahora viene la paréntesis donde aparece el i. I menos, como mi centro era 1,1, entonces tiene que ser i menos 1, todo eso al cuadrado. Y todo eso igual a qué? A el radio al cuadrado. El radio al cuadrado, por ejemplo, en este caso yo voy a colocar un 4, haciendo énfasis que mi radio va a ser 2. Entonces esa viene siendo mi circunferencia y si nosotros vamos a analizarla, vamos a darnos cuenta que cumple todas las condiciones. Para empezar, mi centro tiene que ser el 1,1. Acuérdense que si aquí aparecen valores negativos, cuando yo quiera encontrar mi centro, me voy a referir a mi centro simplemente con cambio de signo en las coordenadas. O sea, si aquí aparece menos 1, entonces mi coordenada X de mi centro es 1. Si aquí aparece Y menos 1, entonces aquí tiene que ser 1. Y si yo aprieto Enter, inmediatamente aparece el centro de mi circunferencia. Y al ver el centro, podemos darnos cuenta cuál viene siendo el radio. El radio tiene una distancia de 2. Y siempre el número que aparece acá va a ser el radio al cuadrado. Es decir, 2 al cuadrado me da 4. Entonces, al mirar esto que viene siendo lo algebraico, puedo traducir, ¿no es cierto? Y entender lo que está pasando acá a nivel geométrico y a nivel gráfico. ¿Cómo anduvimos con este ejemplo? ¿Se está entendiendo la idea? ¿O no se está entendiendo la idea, chicas, chicos? Tienen que decirme. Bien, entonces sigo. La circunferencia, chicas, chicos, va a tener dos formas de escribirse. Así como la recta que tiene su forma principal y tiene su forma general, entonces la circunferencia también tiene su forma general y tiene su forma principal. La forma general es como si estos cuadrados de binomio se hubieran desarrollado. Es como si hubiera desarrollado yo este cuadrado de binomio con este otro cuadrado de binomio y obtuve esta expresión ya extendida, mientras que la forma principal viene siendo la forma que vimos originalmente, la cual se obtuvo de este análisis y construcción de fórmula. Es mucho más útil la forma principal, así como en la recta. En la recta la forma principal es mucho más útil. Análogamente en la circunferencia la forma principal es más importante porque me permite encontrar sus elementos principales. ¿Cuáles serían los elementos principales de una circunferencia? Los elementos principales de una circunferencia serían el centro, h, k, y el radio. Generalmente yo a ustedes les voy a pedir que identifique eso. Con eso voy a poder trabajar, ¿ya? Entonces aquí dice: utilice la aplicación GeoGebra y grafique las siguientes circunferencias. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar, ¿no es cierto?, cada una de las fórmulas y las vamos a ir llevando a la circunferencia y las vamos a ir analizando. Entonces, voy a borrar esta circunferencia que está aquí y voy a graficar la circunferencia que me entregan acá, ¿ya? Entonces, aquí parece que hay un problema. Aquí mi problema son las paréntesis, creo yo. Aquí hay una paréntesis. Ya, ya, ahí está. Esa es la paréntesis. Es I. Y acá tiene que ser X. Entonces ahora sí, ahí me reconoce la circunferencia. Entonces, vámonos a mirar esta circunferencia. Fíjense cuál es mi centro. Entonces ustedes tienen que, para poder encontrar el centro de la circunferencia, cambiar los signos de los elementos que aparecen sumando o restando a X e Y. Entonces, la coordenada X de mi centro va a ser menos 3. La coordenada Y de mi centro va a ser menos 5. Entonces, menos 3, menos 5 aparece el centro de la circunferencia. Mientras que el radio tiene que ver con este número, es un 49. La raíz de 49 tiene que ser el radio, que en este caso es 7. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer yo para demostrarles que es 7 es elegir un punto que pertenezca a la circunferencia. Entonces ahí tengo un punto que pertenece a la circunferencia y voy a sacar la distancia entre esos dos puntos para que se den cuenta que es 7. Nos vamos a medición, elijo distancia o longitud, selecciono mi centro y el punto que pertenece a la circunferencia y me dice que la distancia que existe entre el centro de la circunferencia, que sería h, k, que sería en este caso menos 3, menos 5, y este punto B que pertenece a la circunferencia, puedo calcular la distancia que sería 7. ¿Ya? Entonces de esa forma yo hago un análisis de mi circunferencia. Acuérdense que la circunferencia no necesariamente va a existir en su forma principal. Lo ideal es que exista en su forma principal, pero no necesariamente va a ser siempre así. Por lo tanto, existen estas otras circunferencias que están escritas en la forma general, y estas circunferencias que están escritas en la forma general, la aplicación GeoGebra las reconoce.
¿ya? Entonces, vamos a graficar aquí. Y ahí me apareció mi circunferencia número 2. ¿Ya? Ahí está. Estamos agrandando aquí el mapa para que podamos visualizarlo bien. Otra cosa interesante es que el mismo GeoGebra me permite a mí hacer el cambio de la escritura que sería la fórmula general a la forma principal. ¿Cómo le hago? Puedo hacer clic acá en estos tres botoncitos que están acá o puedo hacer clic acá con el botón secundario y también me aparecen las propiedades. Entonces me voy a propiedades y me voy a la parte de álgebra. En álgebra la ecuación la puedo obtener así, de la forma general, ¿no es cierto?, a la forma principal, que sería esta de acá arriba, que eso es lo que yo quiero. Entonces así usted puede visualizar esta circunferencia en su forma general, escrita en su forma principal. De esa forma nosotros podemos encontrar el centro, ¿no es cierto?, que el centro de esta circunferencia sería... Acuérdense que se produce un cambio de signo, sería 1,5, 2,5. Entonces, ahí está el centro de mi circunferencia. Ah, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque como este era negativo, quedaba positivo, y como este era positivo, quedaba acá negativo. Por eso no se vio, no apareció en el gráfico. Y ahora que lo hago, ahí sí. Ahí aparece el centro de la circunferencia. Lo otro es que el radio tiene que ser raíz de 5. Por lo tanto, si yo elijo un punto que pertenece a la circunferencia, en este caso, este punto aquí, cualquiera, da lo mismo, y trazo la distancia que existe desde dicho centro a dicho punto, entonces debería darme raíz de 5. Entonces me dice que la distancia es 2,23, que si yo me voy a mi calculadora, ¿no es cierto?, y coloco acá raíz de 5, ¿no es cierto?, me da como resultado el 2,236 y algo más, que es lo que aparece acá. Así que de esa forma funcionan las circunferencias. Me importa que aprenda a ocuparlas, me importa que aprenda a extraer el centro y el del radio de una circunferencia. ¿Ya? Lo otro, bueno, antes de que pasemos al otro, terminemos, me queda un ejercicio, y el ejercicio que me queda es este de acá abajo. Entonces yo voy, tomo esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar, ¿no es cierto?, en mi parte de álgebra, ahí está, y a ver, ya, hay que hacer la corrección con las X, con las Y's. Listo. Entonces ahí me apareció esa circunferencia más grandota, de la cual vamos a encontrar su centro. El centro va a ser algo por aquí, diría yo. No sé si ahí, pero vamos a encontrarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a los tres puntitos, me voy a ir a las propiedades y voy a colocar que en vez de tener la escritura en su forma general, la quiero llevar a la forma principal. Y aquí me la entrega tal cual. O sea, yo sé que el centro viene siendo el punto. Acuérdense del cambio de signo. Sería 2, menos 0,25. Y de esa forma me apareció el centro de la circunferencia. Ahora, lo otro es que si yo quiero ver cuál es el radio tendría que ser la raíz de 15,125. La raíz de 15,125. Si yo voy acá y elijo un punto, igual como lo hicimos en la otra circunferencia, y coloco un punto sobre la circunferencia y saco la distancia que existe entre el centro de la circunferencia, que sería este punto, y el punto de la circunferencia propiamente tal, me da 3,88, que tendría que ser, según lo que vimos recién, raíz de 15,125. Y eso me da como resultado 3,8898, o sea, me da exactamente lo mismo. Bien, entonces con estos tres ejemplos nosotros vimos cómo se comporta la circunferencia a nivel algebraico, ¿ya? Entonces vimos estos tres ejemplos de acá y los pasamos al GeoGebra, extrajimos su centro, extrajimos su radio y aprendimos a ocupar GeoGebra para transformar estas que vienen siendo circunferencias escritas en su forma general para poder llevarlas a su forma principal y extraer la información. Eso que esa herramienta que vendría siendo de transformar
de la forma general a la forma principal, nosotros también podemos hacerlo a mano, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender a continuación. O sea, ¿cómo yo puedo tomar una circunferencia que está en su forma general y llevarla a su forma principal? Bueno, para eso vamos a tener que ocupar esto que se conoce como completación de cuadrados, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí antes de que comienzo con completación de cuadrados? ¿No? Perfecto, entonces lo que vamos a hacer a continuación es tomar estos tres ejemplos y vamos a transformarlos. Así que yo me voy a ir al Scientific ahora, porque esto se los voy a ir anotando en su Scientific. Yo tengo un Scientific para cada curso. En el caso de ustedes, que son la sección 134, hay una parte que es la parte que está hecho que se hizo en los videos que no lo tienen ustedes. Por lo tanto, lo que voy a hacer hoy día es traspasar la parte que le falta a ustedes a su documento y le voy a subir su documento completo. ¿Ya? Así usted va a tener todo. Eso es lo que voy a hacer al final. Al final voy a hacer eso. ¿Ya? De momento, lo que voy a colocar aquí es circunferencia. Lo que voy a hacer es enseñarles, en primer lugar, cómo traspasar de forma general a forma principal. Pero para eso necesito aprender una herramienta y la herramienta que tengo que aprender es la completación de cuadrados. Así que eso vamos a ver ahora, completación de cuadrados. ¿Ya? Entonces, antes de que nosotros veamos lo que es completación de cuadrados propiamente tal, vamos a ver lo que es un cuadrado de binomio. Ya vamos a recordar que es un cuadrado de binomio. Un cuadrado de binomio es una situación de este tipo. Por ejemplo, x menos 4, todo eso elevado al cuadrado. Eso es un cuadrado de binomio. Ahora, si yo desarrollo esto, eso me va a dar como resultado x al cuadrado menos 8x más 16. Cuando yo hablo de una completación de cuadrados es cuando yo tengo parte de este desarrollo de acá. Y generalmente lo que vamos a tener va a ser esta parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de completación de cuadrados, estamos hablando de que nosotros tenemos una parte, ¿no es cierto?, del desarrollo de este cuadrado de binomio, pero nos falta algo para poder llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta? ¿Qué le falta a este x cuadrado menos 8x para transformarse en un cuadrado de binomio? Le falta este 16, ¿ya? Pero si yo tuviera solamente esta situación y no tuviera más, ¿no es cierto? Si yo tuviera solamente el x cuadrado menos 8x y quisiera llegar a esto que está aquí, ¿no es cierto?, seleccionado, lo que me doy cuenta es que me falta el 16. Ese 16 me falta. Pero yo no puedo llegar y sumar 16 aquí nomás. No, no puedo. Ya no puedo llegar y sumar 16. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es, si sumo 16, lo que era esto, dejó de ser lo que era. Es como en el fondo, si yo te digo, ¿sabéis qué? Tengo el 2. ¿Qué pasa si al 2 le sumo un 3? Me da 5. Dejó de ser 2. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces yo tenía esta expresión algebraica, esa, originalmente. Y a esa expresión algebraica llegué y le sumé un más 16. Entonces, ¿qué pasó? Dejó de ser lo que era. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora para que esto vuelva a ser lo que era? Para que esto vuelva a ser lo que era. Entonces, si yo le sumé un 16, ahora yo le voy a restar un 16. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí, sigue siendo lo que era, porque en el fondo le sumé un 0 y eso se conoce como cero conveniente. De esta forma, voy a ir colocando más paso a paso. Esta expresión pasó a ser esto, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión que estaba acá, yo le sumo un 16, pero al mismo tiempo le resté un 16. Y aquí apareció esto, que es un cuadrado de binomio. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir de la siguiente forma, entendiendo que esto que está acá, seleccionado, se puede escribir como un cuadrado de binomio. ¿Ya? Entonces yo empecé al revés. O sea, yo les mostré lo que era un cuadrado de binomio y finalmente lo que significa una completación de cuadrado. El detalle está en que cuando yo haga completación de cuadrado voy a tener esta parte, ¿ya? Y se me tiene que ocurrir este elemento que sumo y a su vez que va a ser el mismo elemento que yo resto, ¿ya? Pero para eso yo tengo una fórmula de completación de cuadrado. Entonces la voy a dar. Fórmula de completación de cuadrados.
La fórmula de completación de cuadrados es esta que está acá. Esta es la fórmula de completación de cuadrados. La fórmula de completación de cuadrados funciona cuando la potencia cuadrática está acompañada por un 1. Ahora, tiene que haber un 1 aquí. En el caso en que hubiera un número multiplicando al x al cuadrado distinto de 1, voy a tener que hacer una factorización, como un ejemplo que tengo acá abajo, que los vamos a hacer, ¿ya? Pero la fórmula funciona cuando yo tengo un x al cuadrado más menos un número multiplicado por x, ¿ya? De esa forma yo voy a ocupar esta formulita, así que la voy a construir también acá. La fórmula de completación de cuadrados viene siendo esta de acá. Entonces, x al cuadrado, x, todo eso al cuadrado. Puede ser más o menos, no sé qué signo vaya a tener, más menos bx. Este b viene siendo el número que acompaña a x. Cuando yo tengo esta expresión para hacerle una completación de cuadrado, el b viene siendo el 8, ¿ok? Entonces, yo le entrego la completación de cuadrado lista, que va a ser x. Aquí el signo que va a ir aquí al medio va a ser el mismo signo de acá. O sea, si ahí hay más, acá hay más. Si ahí hay menos, acá hay menos. Y ahora lo que viene es la mitad del b, ¿ya? La mitad del b va a ser en el fondo b medios. Ya lo voy a agrandar un poco para que se vea bien. B medios, ¿ya? Y eso lo elevo al cuadrado. Y le tengo que restar, ¿no es cierto?, que este mismo valor, pero al cuadrado. Sea este mismo valor, ¿no es cierto?, que está acá, pero elevado a 2. Entonces, ya teniendo esta fórmula, nosotros podemos comenzar a hacer los ejemplos que tengo preparado aquí en el PowerPoint. Entonces, vámonos al primer ejemplo. X al cuadrado menos 4x. Ese vendría siendo el primer ejemplo. Entonces, x al cuadrado ¿no es cierto?, menos 4x. Entonces, entiendan algo. Voy a tener una paréntesis al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a tener una paréntesis al cuadrado y le voy a estar restando a la vez otro elemento al cuadrado. Así que yo siempre coloco dos paréntesis al cuadrado y voy rellenando, ¿no es cierto? En la primera paréntesis va a haber un x. Aquí aparece un x. Listo. Después viene el símbolo que aparece acá. O sea, si aquí aparece un menos, acá va un menos. Menos. Y ahora lo que viene a continuación viene siendo la mitad del número que multiplica al x. O sea, la mitad de b. ¿Cuál sería la mitad de b para nuestro caso? La mitad de b para nuestro caso sería 2. Listo. Y ahora, este mismo 2 que anoté yo aquí es el que va acá al cuadrado. Entonces yo puedo arreglar esto un poquito y esto va a ser esto mismo que aparece acá, ¿no es cierto? Solamente que voy a arreglar ahí para que aparezca un 4. ¿Y cómo puedo percatarme yo que esto está correcto? Voy a tomar esta expresión, la voy a expandir, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, llego exactamente a lo que tenía originalmente. Entonces, de esto llegué a esto. Hice que apareciera un cuadrado de binomio. Y esto es lo que se conoce como completación de cuadrado. Y si lo desarrollo, como vimos recién, voy a llegar a exactamente lo mismo que tenía originalmente. ¿Ya? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, voy a tomar este ejemplo que me dan aquí, que sería x cuadrado menos un medio x. Vámonos allá. Voy a tomar como matriz esta x cuadrado menos un medio x. Entonces, acá voy a tomar una fracción. Ahí está. X cuadrado menos un medio x. Entonces, eso va a ser igual a, y nosotros ya sabemos que esto va a ser una paréntesis, ¿no es cierto?, al cuadrado, menos otra paréntesis, también al cuadrado. Entonces, aquí yo sé lo siguiente. Si aquí aparece un x cuadrado, aquí va un x. Si aquí hay un menos, acá va un menos, ¿no es cierto? Y si aquí va un medio, aquí va la mitad de un medio. ¿Cuál es la mitad de un medio? Lo que puedo hacer es tomarme una parte, ¿no es cierto? Y tomar la mitad de un medio. La mitad de un medio tiene que ser un medio partido a su vez en 2. ¿Ya? Un medio partido en 2. Vamos a agrandar esto. Entonces, un medio partido en 2. ¿Y eso cuánto me da como resultado? Sería un cuarto. ¿Ya? Un medio partido en 2 es lo mismo que un cuarto y con eso voy a trabajar. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí un igual para corregir y que quede bien, ¿no es cierto?
y voy a agrandar este un cuarto para que entiendan y después cuando estudien que vean que es la mitad de un medio. Entonces, este un cuarto, ¿no es cierto?, es el que va a ir acá y a su vez es el que va a ir acá. Entonces estamos al otro lado con este ejercicio ya. Lo voy a expandir un poquito y yo sé que un cuarto al cuadrado es lo mismo que 1 partido en 16. Entonces voy a borrar aquí y aquí voy a colocar 1 partido en 16. Y si yo expando esto, ¿no es cierto? O sea, si lo desarrollo, entonces debería llegar a lo mismo que tenía originalmente, lo cual cumple. Ese sería el ejemplo número 2. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a hacer el último ejemplo antes de que trabajen ustedes, que es este de acá, menos 3x cuadrado más 4x. Entonces, menos 3x al cuadrado más 4x. Ya. Entonces, en delante cuando le estaba mostrando esta fórmula, yo le dije que para que esta fórmula funcione necesito que el x al cuadrado esté solito, no haya ningún número multiplicando. Entonces aquí lo que voy a hacer es un juego de factorización. Si ustedes se dan cuenta que el menos 3 me está multiplicando el x al cuadrado, por lo tanto yo voy a factorizar por menos 3. Entonces si yo factorizo por menos 3, fíjense lo que va a pasar. Aquí se va a hacer una cosa. Para empezar va a haber un cambio de signo. Como factoricé por un número negativo, en este ejemplo, no estoy diciendo que siempre sea así, ¿ya? En este ejemplo, como existe un número negativo que está multiplicando x al cuadrado, va a quedar positivo este número, porque extraje el negativo. Y como este era positivo, entonces ahora va a quedar negativo también. Pero aquí yo no puedo llegar y factorizar solamente el primer elemento, yo también tengo que factorizar el segundo elemento, que es 4x. Y como 4x no tiene ningún 3 que se pueda factorizar, lo que uno hace es lo siguiente, uno lo piensa de la siguiente forma, ¿ya? Esto voy a hacer un paso extra para que puedan entenderlo. Uno lo que hace es escribir esto de la siguiente forma, 4 por 3, entonces fíjense, yo hice que apareciera un 3, pero yo no puedo llegar ya a hacer aparecer un 3, o sea, al mismo tiempo voy a dividir por 3. No sé si entendieron. Lo que hice yo fue colocar un 1 conveniente. En el fondo, 3 partido en 3 es un 1. Por lo tanto, este 4x que está aquí, este 4x que estaba aquí, sigue siendo 4, solamente que es 4 por 3, 12, partido en 3, 4, sigue siendo lo mismo. Entonces, cuando yo factorizo un número, yo cuando factorizo una expresión algebraica y factorizo por un número y llega a un punto en donde no tengo ese número para extraerlo, lo que hago es multiplicar por ese mismo número arriba y abajo. De tal forma de que ahora yo digo, ya, ahora voy a factorizar por un 3, pero si factorizo por un 3 negativo, voy a factorizar este 3 de acá, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar un 4 tercios x. De esa forma. Entonces ahí está el truco. Si lo quieren ver más simple, cuando yo factorizo por menos 3, entonces acá abajo tendría que haber colocado un 3. Y ahora voy a hacer completación de cuadrado, pero voy a hacer completación de cuadrado dentro de la paréntesis. Por lo tanto, yo aquí voy a agregar una igualdad y aquí voy a aplicar completación de cuadrado. Entonces, yo sé que cuando hago completación de cuadrados, me va a quedar una paréntesis al cuadrado menos otra paréntesis al cuadrado. Entonces, estoy haciendo completación de cuadrado ahí. Por lo tanto, esto va a ser x menos la mitad de 3 cuartos, de 4 tercios, perdón. ¿Cuál sería la mitad de 4 tercios? Entonces, 4 tercios, todo eso dividido en 2. Me da como resultado 2 tercios. Ahí está. Entonces aquí iría la mitad, ¿no es cierto?, de 4 tercios, y aquí iría ese mismo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces aquí hubo un chanchullo que es raro que aparezca, pero después más adelante vamos a ver elipse, y en elipse es muy probable que aparezca algo de este tipo, ¿ya? Entonces yo factoricé primero por el menos 3, hice mi juego aquí, ¿no es cierto?, el truco, después me quedó esto, y dentro de la paréntesis hice completación de cuadrado. Por lo tanto, ahora, ya como para terminar esta cuestión, este menos 3 va a multiplicar a cada uno de esos elementos, va a multiplicar tanto ahí como acá. Entonces aquí me va a quedar un más 3. Luego tendría que desarrollar esa cosita que está ahí, calculadora nomás. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 3 por paréntesis
2 dividido en 3, cierre paréntesis, todo eso al cuadrado. Ah, me equivoqué. Cierre paréntesis, todo eso al cuadrado y voilà, 4 tercios. Entonces me queda todo esto como 4 tercios. Y ahí está. Entonces, ese vendría siendo mi ejercicio. Si yo multiplico esto, tendría que llegar a esta expresión de acá. Veamos cómo nos fue. Expand. Llegamos al menos 3x cuadrado más 4x. O sea, estamos ok. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación es, ya que ustedes vieron esto, les voy a dejar para que desarrollen estos 3 ejercicios que están acá. Ahí está la fórmula, ahí tienen algunos ejemplos hechos, que son los mismos ejemplos que solamente yo los hice en el Scientific, y a ustedes les dejo estos 3 ejercicios para que puedan resolverlos ustedes. Les voy a dar 10 minutos para que hagan los 3, me parece un buen tiempo, y enseguida los hago yo. Así que 10 minutitos para que trabajen haciéndole completación de cuadrado a estos 3 ejemplos que están acá. Es lo mismo que acá, es como un ejemplo de cada tipo, cambio y fuera. Entonces vamos a colocar acá 4, 5 y 6. Entonces x cuadrado, x al cuadrado, voy a copiar mejor esta de acá, más 6x, vamos a ver, x al cuadrado más 6x, listo. Y al cuadrado más 6x, entonces, completación de cuadrado, nosotros sabemos que van a ser 2 paréntesis, voy a copiar esta fórmula tan simple para que ustedes vean así. Ya, para empezar, si aquí es más, acá es más. Este es b. Entonces va a la mitad de b, es decir, 3. Finalmente, si eso lo desarrollamos un poquito más, aquí me va a quedar un 9. Listo, con el primero. ¿Qué dice el segundo? El segundo dice x cuadrado menos 3x. Entonces, x cuadrado menos 3x, que aplicando la fórmula nos va a quedar, como acá es negativo. La mitad de 3 no lo puedo escribir como un número entero, así que me va a quedar simplemente como 3 medios. Y acá me va a quedar 3 medios al cuadrado. Entonces, ahora lo que voy a desarrollar es ese 3 medios al cuadrado, que me va a quedar un 9 cuartos. Y terminamos. 9 cuartos. Listo. Y ahora el que me queda es el último, que sería el más feo, porque hay que factorizar por 2. Me queda 2x cuadrado más 5x. Entonces, vamos a copiar aquí. 2x cuadrado, ¿no es cierto? Más 5x. Eso me da como resultado, acuérdense que yo no puedo llegar y aplicar completación de cuadrado si es que aquí no hay un 1 y aquí hay un 2. Entonces lo que nosotros hacemos es factorizar por 2. Me queda 2 factor de, me queda x cuadrado más 5 medios x. X cuadrado más 5 medios x. Entonces acá me queda de esa forma. Y es aquí dentro de esta paréntesis en donde nosotros hacemos completación de cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a quedar tal cual, simplemente que en la paréntesis vamos a hacer completación de cuadrado. Entonces tomamos aquí, pegamos acá y me va a quedar la mitad de 5 medios. La mitad de 5 medios voy a ocupar esto que está acá como una planilla para calcular la mitad de 5 medios. Entonces 5 medios dividido en 2. Eso me daría como resultado 5 cuartos. Y finalmente, nosotros reemplazamos 5 cuartos aquí y acá. Entonces estamos cercanos a terminar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar esto. 5 cuartos al cuadrado sería 25 16avos. Entonces voy a borrar aquí y me queda 25 16avos. Y como todo está siendo multiplicado por 2, 2 multiplica la paréntesis cuadrática y 2 multiplica esto de acá. Pero si 2 multiplica, el 16 se simplifica, ¿no es cierto? Y me queda un 8.
Y eso sería el resultado final. Ahora lo que voy a hacer es comprobar que funciona. Si yo esto lo expando, compute expand, vamos, y tendría que llegar a lo del principio. Así que estamos bien. Compute expand, vamos. Entonces me da x al cuadrado menos 3x. Y finalmente este chorizo feo, que si lo expando, aquí hay un detalle, tengo el más menos, y tendría que ser más. ¿Ya? Tan simple como más. ¿Por qué? Porque acá es más. Entonces aquí sería más, y ahora sí, lo expandimos. Y queda 2x cuadrado más 5x, que era lo que teníamos originalmente. Entonces, estimadas y estimados, esto sería completación de cuadrado, que es una cosa que me va a ayudar, ¿no es cierto? Es una herramienta que me va a ayudar a hacer todo lo que tiene que ver con el traspaso de la forma general de la circunferencia a su forma principal. ¿Ya? Entonces, vámonos acá y veamos cómo se hace una transformación de la forma general a la forma principal. Aquí tengo un ejemplo. Ya, este es un ejemplo sencillo que nos va a dar con números bonitos, pero no siempre va a ser así, ¿ya? No siempre nos van a dar números bonitos. Entonces, más que verla acá, porque yo creo que ahí se van a enredar un poco, la voy a copiar en el Scientific. Eso es lo que voy a hacer. Entonces me llevo esto y sería x al cuadrado y al cuadrado. Aquí sería x y aquí sería y. Listo. Y lo llamamos lenguaje matemático. Este techitos son en el fondo que son elevado a 2. Ya estamos. ¿Ya? Entonces aquí tengo una circunferencia en su forma general. Lo que yo quiero hacer es pasarla a su forma principal. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, nosotros lo que queremos es tomar esa circunferencia que está en su forma general y llevarla a la forma principal. Vamos a agrandar un poco aquí, que se vea un poco mejor. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a hacer en primer lugar es ordenar. Yo voy a ordenar. Voy a dejar las x con la x y la y con la y. Ese sería el primer paso. Ordeno. X con X y con Y. Entonces, este 2X que está restando lo voy a pasar a restar al X al cuadrado. Y así me quedaron, si ustedes se dieron cuenta, me quedó el X al cuadrado con el menos 2X y el Y cuadrado con más 4Y. Entonces, ¿dónde vamos a hacer completación de cuadrado? Porque yo le mostré completación de cuadrado para que pudiéramos transformar circunferencias de su forma general a su forma principal. Bueno, aquí vamos a hacer completación de cuadrado. Ahí hay una completación de cuadrado. Y aquí hay otra completación de cuadrado. Entonces, lo primero que teníamos nuestra circunferencia en esta, que es la forma general, y lo que hicimos es ordenar las x con las x. Ese menos 2x pasó hacia acá. Y las y quedaron juntas, por lo tanto aquí tengo una completación de cuadrado y aquí también tengo una completación de cuadrado. Lo que voy a hacer es hacer las completaciones de cuadrado aparte, ¿ok? Entonces voy a tomar este de acá, que sería una completación de cuadrado, y también voy a tomar este de acá aparte y voy a hacer una completación de cuadrado con las i's. ¿Ya? Entonces vamos haciendo completación de cuadrado. En este caso, yo por ser un ejemplo y el primer ejemplo, elegí una circunferencia fácil de trabajar y bonita, ¿no es cierto? Entonces, vámonos por la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? La fórmula está aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá es anotar la fórmula y simplemente voy a ir reemplazando por aquello que tiene que ir siendo reemplazado. Yo sé que aquí es negativo, por lo tanto aquí va un menos. Acá es positivo y acá va un más, ¿ya? Aquí va un b medios, que sería la mitad de 2, es decir, va un 1. Aquí va un 4, por lo tanto aquí iría la mitad de 4, que es 2. Y finalmente este mismo elemento que está acá se reemplaza aquí. Este mismo elemento que está acá se reemplaza acá. Y tendríamos nuestra completación de cuadrado casi lista. Casi, porque lo único que falta es tomar este 1 al cuadrado, que sería 1, y finalmente tomar este 2 elevado a 2, que sería un 4. Y ahí está nuestra completación de cuadrado. Eso significa que ahora, ya que tengo mis completaciones de cuadrados listas, esta expresión, que sería igual a esta parte, la puedo reemplazar por esto de acá. Mientras que esta parte de acá, que es igual a esto de acá, yo lo puedo reemplazar por... y aquí hay un problema. Esto era con i, ¿no es cierto? Era i, y ahí también.
Entonces, ahora sí, esta cosa de acá, cuando se le aplica completación de cuadrados, llegamos a esto. Por lo tanto, yo lo puedo reemplazar aquí abajo. Y ahí me queda eso. Entonces, dése cuenta que ya se está apareciendo la forma principal. Vamos a mirar la forma principal de nuevo. La forma principal tiene un binomio con variable x y otro binomio cuadrático. Un binomio al cuadrado que depende de x y un binomio al cuadrado que depende de y. Y por otro lado tiene un r cuadrado. Entonces tenemos que llegar a esas características. Entonces fíjense que acá lo que nos queda por hacer es dejar los binomios cuadrados juntos, que yo sé que van ahí. Epa. Ahí está, junté este binomio cuadrático con este binomio cuadrático y me quedaron estos bicharracos dando vuelta que yo los puedo sumar y generar un único número. Entonces, acá me va a quedar un menos 9. Entonces, lo que voy a hacer ahora con este 9, como yo sé que está restando, lo voy a pasar hacia el otro lado. ¿Por qué lo paso hacia el otro lado? Porque la forma principal así lo indica. Tengo dos binomios cuadráticos en un lado y en el otro lado tengo un r cuadrado. Este r cuadrado puede ser cualquier número, ¿ya? Da lo mismo, no va a aparecer necesariamente, ni tengo que expresarlo necesariamente como un elemento al cuadrado. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es tomar este 9 que está acá y pasarlo hacia el otro lado con cambio de signo y ahí queda mi circunferencia. ¿Ya? Entonces de acá yo puedo sacar mi centro h, k. El centro de la circunferencia h, k viene siendo, y acuérdense que cuando uno saca un centro lo único que hace es cambiar los signos de cada una de las paréntesis. El valor que acompaña a x, que es menos 1, va a ser la coordenada x de mi punto, pero con cambio de signo, es decir, 1. Este más 2 le voy a aplicar un cambio de signo y me va a quedar un menos 2. ¿Ya? Ahí estaría mi centro. ¿Y cuál sería mi radio? Mi radio sería la raíz, en este caso, de 9. Y la raíz de 9 es súper fácil de calcular, porque la raíz de 9 viene siendo 3. Y listo. Ahí está mi circunferencia con mi respectivo radio. Voy a ver si esto está bien. ¿Cómo? Voy a tomar esta que es mi circunferencia escrita en su forma general y la voy a llevar al GeoGebra. Entonces, borramos todo y expresamos aquí, ¿no es cierto? Me da eso, listo. Entonces, ahora voy a ir viendo los centros que me dieron acá. El centro que me dio aquí es menos 1, menos 2. Entonces, paréntesis, 1, menos 2. ¿Ya? ¿Ven? Se nota bien claro que es el centro de la circunferencia. Lo otro es que yo sé que el radio es 3. Por lo tanto, si nosotros elegimos un punto de la circunferencia cualquiera, por ejemplo ese, y saco la distancia que existe entre A y B, entonces nos daríamos cuenta que esa distancia tiene que ser 3. ¿Ven? Esa distancia tiene que ser 3. O sea, todo calza. Lo algebraico y lo geométrico calzan perfectamente. ¿Cómo anduvimos con esto de la completación de cuadrados? ¿Quiere ver otra completación de cuadrados? ¿O estamos bien con eso? ¿Y cree que usted ya está en condiciones de hacer completaciones de cuadrados por este mismo? Porque ahora lo que viene son ejercicios. Por eso les pregunto. Otra, profe. Otra, me parece. Entonces, aquí tengo este ejercicio, que es un ejercicio que tienen que realizar ustedes. Dice así: determine centro y radio para cada una de las siguientes circunferencias. Entonces, las primeras tres son súper fáciles porque yo saco el centro y el radio y ya. Eso no lo voy a hacer yo. Lo que yo voy a hacer es otra completación de cuadrado, y la completación de cuadrado que me interesa hacer es la número 5. ¿Ya? Así que esa completación de cuadrado es la que vamos a trabajar. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, nos vamos acá, escape, vamos a copiar ese ejercicio, ¿no es cierto? Ahí está. Y nos vamos al Scientific. Entonces, para mí, este era el ejercicio 1. Ejemplo 1, ¿no es cierto? Ejemplo 1. Ahí está. Y ahora vamos a hacer acá un ejemplo 2. Entonces, ahí está, que es 4x cuadrado más 4y cuadrado más 40x más 8y, y eso es lo que aparece. Entonces, vamos a colocarle aquí
completación de cuadrado. Ahora, noten lo siguiente, en este caso, estos dos están siendo multiplicados por un 4 y a mí no me conviene que aparezca ahí un 4. ¿Por qué? Porque si no voy a tener problemas para la completación de cuadrado. Entonces lo que se hace en este tipo de situación es dividir, ¿no es cierto? Es dividir en ambos casos, en ambos lados de la igualdad, mejor dicho, por 4. Si yo divido por 4 cada uno de los lados, se van a ir simplificando algunas cosas. Por ejemplo, 4 dividido en 4, 1. 4 dividido en 4, 1. 40 dividido en 4, 10. 8 dividido en 4, 2. 79 dividido en 4 no tengo idea, así que lo voy a escribir como 79 dividido en 4. Nada que hacer ahí. ¿Ya? Entonces ahora tengo esta completación de cuadrado acá. No se asuste porque aparezcan fracciones dentro del desarrollo, porque sí o sí van a aparecer. O sea, este era como un ejercicio de dulce, por así decirlo. Como un dulce, no sé, una cosita fácil ahí, ¿no es cierto? Nada complicadito, ¿sí? Fácil, bonito. En cambio, ya aquí nos estamos metiendo en ejercicio en donde no necesariamente voy a obtener números bonitos y eso es así. Nada que hacerle. Entonces, ya hicimos la división por 4 para que nos quedaran las potencias cuadráticas de x de y sin valores y así pudiéramos hacer una completación de cuadrado mucho mejor. Este x negativo que está ahí lo voy a pasar a acompañar acá, que eso fue el ordenamiento, y aquí me quedan las dos completaciones de cuadrado. Entonces, vamos haciendo las completaciones de cuadrado aparte. Tengo esa completación que sería x cuadrado menos 10x, y esta completación que sería x cuadrado, y cuadrado, perdón, más 2y. Ahora lo que vamos a ir a hacer es ir a buscar nuestra formulaza, la que tenemos por acá, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces tenemos eso aquí y eso acá. En el caso de acá la vamos a cambiar por y, al tiro. Acá dice negativo, entonces acá dice negativo. Acá dice positivo, entonces acá dice positivo. Y acá viene la mitad de este número. B es 10 y aquí dice B medios y la mitad de 10 es 5. Aquí B es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces aquí va un 5 y aquí va un 1. Listo. El número que se coloca aquí también se repite acá. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es desarrollar un poquito. 5 al cuadrado es 25. Acá desarrollamos otro poco. Y nos damos cuenta que aquí hay un 1. Listo. Entonces, seguimos nosotros trabajando acá arriba y hacemos el reemplace. Nosotros sabemos que esta expresión que está aquí, que es la que trabajamos acá arriba, se puede escribir de esta forma. Entonces, eso se reemplaza por eso. Por otro lado, nosotros sabemos que y cuadrado más 2y, que es esta expresión de aquí, se puede reemplazar de esta forma. O sea, ahí. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es ordenar los dos binomios cuadráticos quedan juntos en este lado, ¿no es cierto? Ahí. Mientras que todos los otros números nosotros los podemos pasar para el otro lado para cumplir la forma principal de la recta, que la forma principal de la recta, como dijimos, tenía dos binomios cuadráticos en un lado y en el otro lado va a tener un número, que ese número va a ser radio al cuadrado. Entonces tomamos estos dos bicharracos que están aquí, o esos tres bicharracos que están ahí, mejor dicho, y los vamos a llevar hacia el otro lado. Entonces va a pasar todo con un cambio de signo, ¿ya? Entonces 25 va a ser positivo, el 1 va a ser positivo, y el 79, y algo va a pasar a ser también negativo, ya que ese fue el cambio de signo. Y ahora no nos queda nada más que tomar, ¿no es cierto?, esta situación que está aquí, 25 más 1 menos 79 partido en 4, y calcularlo. Entonces sería 25 más 1, eso es 26, pues 26 menos 79 partido en 4, que sería así. Y eso me da como resultado 25 partido en 4, ¿ya? Entonces esto me da 25 partido en 4, ¿ya? Tal cual. Y terminamos nosotros. Ahora que ya lo tenemos escrito en su forma principal, vamos a sacar el centro y el radio. Entonces voy a copiar esto de acá arriba. Entonces, ¿cuál sería el centro en este caso? Acuérdense que existe un cambio de signo acá. El valor que acompaña en la paréntesis del X sufre un cambio de signo y ahora ya no es menos 5, sino que ahora es 5. Este de acá ya no va a ser más 1, sino que ahora va a ser menos 1. Listo. Y ahora viene la raíz de 25 partido en 4, viene siendo el radio, y la raíz de 25 partido en 4 es 5 medios. Así que anduvimos súper bien y no obtuvimos valores feos que de repente suele suceder. ¿Ya?
Entonces ahí tengo un segundo ejercicio ya resuelto. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedirles que ustedes hagan algunos ejercicios, ¿no es cierto? De acá. No todos, para que sigamos trabajando, ¿no es cierto? Para que sigamos trabajando acá. Y me gustaría que hicieran unas 2 completaciones de cuadrado y que hicieran que calcularan, ¿no es cierto?, el centro y radio de todas las circunferencias que le voy a dar yo. Entonces, no voy a darlos todos porque nos vamos a demorar mucho, ¿ya? Pero sí quiero que haga el 2, el 3, el 6 y el 7. El 2, el 3, el 6 y el 7. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio, no me acuerdo qué ejercicio dije, creo que era el 2, el 3, el 6 y el 7. 2, 3, 6, 7, ya, démosle ahí. Entonces, lo que voy a hacer yo es irme acá, voy a copiar. Entonces, ¿qué me están pidiendo para cada una de estas circunferencias? Que determine el radio y el centro. Entonces, determine radio y centro para cada una de las siguientes circunferencias. Entonces, vamos a colocarle aquí 1 y vamos con la circunferencia que nos dan, que es esta X y acá una. Entonces, el centro y el radio, así que copiamos esto que está acá, que viene siendo H, K, que sería el centro, que sería este 2 de acá con cambio de signo, menos 2, y acá el menos 3, que sería 3. Entonces, menos 2,3. Después el radio sería la raíz de 20, que en este caso sería 4,4 y algo más. Ahí está. Radio y centro. Listo. Vámonos con el 2. Entonces, sería este. Entonces sería X aquí, sería Y aquí. Este sería 7 partido en 8, ya, pero no importa, pasémoslo a lenguaje matemático. Este es un 2. Este es un 7 octavo. Bueno, lo voy a dejar ahí tal cual, total, no pasa nada. El centro sería el 2,7 octavos, pero negativo. Listo. Y el radio sería la raíz de 625 partido en 64. Y esto tiene una raíz fraccionaria exacta, que sería 25 octavos. Así que ese sería el ejercicio 2, equivalente al 3 de la PPT. También dijimos que íbamos a hacer este, en donde se hace necesario para poder sacar su centro y su radio, hacer completación de cuadrado. Así que 3, aquí está. Sería X aquí, y aquí, X acá, y acá. Yo no me caliento la cabeza, no me pregunto y digo, oh, a ver, miremos el otro que le hicimos completación de cuadrado, tenía un X, un Y, un X, un Y, ay, tenía un número solo y acá nosotros no lo tenemos, no va a funcionar. No me caliento la cabeza, eso lo voy a ir viendo en el camino. Nada que hacer aquí, más que ordenar. Entonces tomamos este 7X que está acá y lo vamos a pasar para acá y me quedaron las X con la X y me quedaron los Y con los Y. Listo. Entonces ahora, como ustedes ya vieron las completaciones de cuadrado, yo lo que voy a empezar a hacer es hacer las completaciones de cuadrado al tiro, nada de cosas, nada de tanta vuelta, porque ya vieron eso. Entonces, ahora yo sé que esto de aquí se va a transformar en algo de este tipo, como estoy viendo eso y yo me doy cuenta que el medio es negativo, aquí sería un menos, y acá sería la mitad de 7, que es 7 medios, y acá sería la mitad de 7, que es 7 medios. Listo.
Ahora voy a tomar la misma fórmula y la voy a reemplazar acá, en donde yo sé que aquí es i, por lo tanto aquí sería i. Acá me dice, me habla de una resta, por lo tanto acá tendría que ser una resta, y aquí estaría la mitad de 4, que sería 2. Entonces aquí iría un 2 y acá también un 2. Lo que tengo que hacer ahora es reducir una que otra cosita, por ejemplo, esto de acá y esto de acá. Entonces voy a juntar estas dos acá y estos dos bicharracos que están aquí los voy a pasar hacia el otro lado en el siguiente paso. Entonces dejo las dos potencias cuadráticas, los dos binomios cuadráticos en un lado y paso todo hacia el otro lado, lo que me va a producir que todo esto me dé positivo. Y ahora, en el siguiente paso, ¿no es cierto? Ya voy a poder sacar el radio que va a ser el desarrollo de esto. Entonces, 7 al cuadrado, 7 medios al cuadrado más 2 al cuadrado, eso me da como resultado 65 cuartos. Por lo tanto, me da 65 cuartos y estamos ok. Entonces, ¿cuál sería mi radio? ¿Cuál sería mi centro? Vamos a eso. El centro sería 7 medios, 2. Mientras que mi radio sería la raíz de 65 partido en 4, es decir, 4,03. Obviamente esos pasos ustedes los hacen con calculadora, yo tengo aquí el software que es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejercicio de completación de cuadrado, me falta el último, que sería este de acá. Y vámonos a ese ejercicio, que sería 4. Entonces aquí tengo X, aquí tengo Y, y aquí creo que tengo solamente X, no recuerdo, vamos a ver. Sí, entonces X al cuadrado más Y cuadrado menos 6X más 4. X al cuadrado más Y cuadrado menos 6X más 4, perfecto. Entonces, ya teniendo esta situación, ordenamos la X con la X, lo Y con lo Y. Entonces, en este caso, X con X y con Y. Fíjense que aquí la Y no va a tener que, no es necesario hacerle una completación de cuadrado, ¿ya? Pero aquí sí, ahí sí es necesario hacer completación de cuadrado. Entonces, hacemos completación de cuadrado, nos vamos por nuestra super fórmula que está acá, ¿no es cierto? Y la reemplazamos por esos dos, que yo sé que como aquí hay una resta, aquí va a ser una resta. Aquí tengo que B es 6, por lo tanto aquí va la mitad, que sería 3, y aquí también. Luego de eso sigo trabajando, ¿no es cierto? Y desarrollo esto que va a ser un 9. Y voy a dejar juntas las potencias cuadráticas en un lado. Este más y cuadrado va acá. Y este menos 9 más 4 va, lo voy a pasar hacia el otro lado. Que sería un 5, ¿no es cierto? Que pasaría hacia el otro lado. Un 5 positivo. Ahí está. Y aquí nosotros ya terminamos principal, así que ahora saquemos el centro y el radio. El centro va a ser 3. Y acá uno dice, chuta, entonces, ¿cuál sería el centro aquí cuando tengo el I solo? En el fondo yo esta situación la podría mirar de esta forma, miren, para que ustedes puedan entender mejor esta idea, voy a colocar aquí una paréntesis y voy a colocar I menos 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando tienen una situación de este tipo, para poder encontrar el centro tengo que imaginar esto. O sea, el centro es 3,0 y el radio sería la raíz de 5. ¿Y cuánto es la raíz de 5? 2, y algo. Y con eso, chicos, terminamos este ejemplo. Queda un ejercicio más que me gustaría mostrarlo, y ya para como cerrar esta clase, que tiene que ver con la intersección, de rectas con circunferencias. ¿Ya? Ese viene siendo el último ejercicio que voy a mostrar el día de hoy. ¿Alguien me habla de aquí? Nadie. Ya. Entonces, vámonos a la diapositiva. La diapositiva muestra un ejemplo, que ese ejemplo yo lo voy a desarrollar, ¿no es cierto?, en el Scientific, y también lo vamos a ir mirando en el GeoGebra. Entonces, aquí dice intersecciones, ¿ya?
Yo puedo hablar de la intersección de una recta con una circunferencia, incluso puedo hablar de la intersección de una circunferencia con otra circunferencia. Entonces, si nosotros nos vamos al GeoGebra y empezamos a imaginar el tipo de situaciones que podrían darse respecto a las intersecciones, vamos a mirar aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo tener una circunferencia cualquiera, voy a inventar una, tengo x al cuadrado, todo eso más y todo eso al cuadrado, epa, ¿ya? Y eso igual a 16, ya una circunferencia común y corriente. Mientras que por otro lado yo puedo tener una recta, y la recta que voy a inventar es 3x, todo eso más 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una circunferencia, en este caso tengo esta circunferencia, si ustedes se dan cuenta, la circunferencia y la recta se intersectan. ¿Cuáles son los puntos que se intersectaron? Voy, aplico mi herramienta de intersección, selecciono la circunferencia, selecciono la recta y me da inmediatamente el punto A y el punto B. Entonces, yo cuando tengo una recta y quiero ver si se intersecta con una circunferencia, puedo tener una situación de ese tipo, ¿ya? Que sería el caso en donde la intersección serían dos puntos y yo tendría que encontrar esos dos puntos, porque si intersecto una circunferencia con una recta, puedo encontrar dos puntos. También podría tener una situación de este tipo, por ejemplo, que también podría ser. Y déjenme inventar. Podría tener una situación así. No. Ahí. Entonces, fíjense lo que estoy tratando de mostrarles. O sea, aquí les quiero mostrar. Aquí me gustaría mover este puntito un poquito. Escape. Ahí está. Fíjense lo que está pasando ahí. ¿Qué está pasando? O sea, acá la recta roza la circunferencia. Eso significa que se intersectan en un único punto, C. Y la otra situación que podría tener es que la recta ni siquiera corta la circunferencia, sino que fuera una situación totalmente fuera de. Como por ejemplo, vamos a colocar acá una recta que va a ser I igual a 0,5x menos 21. ¿Cómo sería una cosa así? A ver. Fíjense que la recta esa ni siquiera es una recta que 0,5x menos 21. 0,5x menos 21. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Esta recta que yo acabo de colocar me dio como gráfica esa que ni siquiera corta la circunferencia. Entonces, de los tres casos que le acabo de mostrar, viene esta idea de acá, que cuando yo tengo una recta en su forma principal y la quiero intersectar con una circunferencia, puedo tener tres casos: que la recta intersecta la circunferencia en dos puntos, como vimos al principio, que corte un solo punto cuando la recta es tangente a la circunferencia, o que no corte ninguno, como en el otro caso en donde la recta pasó volando en otro lado total, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, y ese ejemplo es el que vamos a realizar nosotros como ya ejercicio final para esta clase, en donde vamos a encontrar la intersección de una recta L con una circunferencia C, que es lo que se muestra acá. Entonces, voy a irme acá para poder copiar el ejercicio. Voy a copiar estas dos cosas. Control Z, me equivoqué, Control C era. Y lo que voy a hacer es ejercicio. Determine la intersección de L y C, siendo L una recta y C una circunferencia. Tan simple como eso, ¿ya? Me los dan acá, yo los tengo por aquí, que tendría que L sería eso, mientras que C sería lo de acá abajo, y esos dos los vamos a pasar al lenguaje matemático, ¿ya? Entonces tengo que L es eso y tengo que C es eso. Entonces, ¿cómo se le hace? ¿Cómo uno hace, ¿no es cierto?, para poder lograr esta intersección? Lo que uno hace es generalmente lo siguiente.
Como la recta está en su forma principal, bueno, si la recta no estuviera en su forma principal y estuviera en su forma general, yo llevo la recta de la forma general a la forma principal, pero yo necesito, sí o sí, que la recta esté en su forma principal. Idealmente que la circunferencia también esté en su forma principal. Idealmente que las dos estén en su forma principal. Pero la circunferencia puede estar así nomás, no en su forma principal, sí, pero la recta no, la recta tiene que estar en su forma principal, porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a reemplazar la recta en la circunferencia. Vamos a reemplazar la recta en la circunferencia. Entonces aquí tengo esta circunferencia, y si ustedes se dan cuenta, a mí me dicen que y es igual a x más 2. Por lo tanto, en esta y de la circunferencia, yo voy a reemplazar ese x más 2. ¿Se entienden? ¿Se entiende lo que está pasando? Reemplacé la recta de la circunferencia. Esta era mi recta, y igual a x más 2. Entonces, en esta y reemplacé el x más 2, y aquí me queda esto. Esto que está acá es una ecuación, ¿ya? Que tengo que saber resolver. Así que vamos resolviéndola paso a paso. Lo primero que voy a hacer es resolver esos cuadrados de binomios que están ahí, que hay que resolverlo. Este de acá lo resolvemos y me da como resultado... nada que ver. Me da como resultado el x cuadrado menos 14 más 49. X cuadrado menos 14 más 49. Listo, que era lo que yo les decía recién. Por otro lado, esta potencia cuadrática, este cuadrado de binomio, va a dar como resultado x cuadrado más 4x más 4. Ahí está, x cuadrado más 4x más 4. Entonces, lo vamos a reemplazar acá. Seguimos trabajando aquí. Este x menos 7 al cuadrado, yo lo reemplazo por esto. Este x más 2 al cuadrado, yo lo reemplazo acá. Y aquí, ¿qué me queda? Me queda una pequeña ecuación cuadrática que tengo que ir resolviendo. O sea, x cuadrado más x cuadrado, eso sería 2x cuadrado. Menos 14x más 4x, eso me da como resultado menos 10x. Menos 10x. Y finalmente 49 más 4 me da como resultado un 53. Y para poder resolver una ecuación cuadrática yo necesito llevarla a su forma principal. La forma principal es cuando yo tengo todo en un lado de la igualdad. Eso quiere decir que este 45 va a pasar hacia el otro lado, pero va a pasar restando. Entonces aquí me queda 0. Y finalmente me queda 53 menos 45, que 53 menos 45, no tengo idea, lo hago en la calculadora. 53 menos 45 me da como resultado 8. Entonces me da aquí 8. Entonces borramos aquí y todo esto se transforma en un 8. Y ahora me queda una ecuación cuadrática que nosotros tenemos que saber resolver. ¿Ya? Entonces vamos resolviendo, vamos resolviendo. Voy a ocupar mi calculadora para hacer eso. La calculadora, cuando uno se va a la opción QN, que viene siendo de ecuación, y pone la opción 3, me permite resolver una ecuación de segundo grado. ¿Ya? Entonces aquí tengo que colocar simplemente la A, el B y el C, que sería el 2 menos 10 y 8. Entonces 2 menos 10 y 8. Y eso al resolverse me da que x vale 4 y que x vale 1. Entonces de acá salieron dos soluciones. ¿Qué soluciones salieron? Salieron las siguientes soluciones. Vamos a colocar Alberres. Yo quiero esto y esto. Ahí sí. Entonces me queda una de 2 por 2, 2 por 1, ahí está. Me queda que x es igual a 4 y me queda que x es igual a 1. Esas son las soluciones que aparecieron de esta ecuación cuadrática. Entonces, 4 y 1. Ahí están, las dos soluciones. Entonces, estas de acá son las coordenadas de los puntos de intersección. Son las coordenadas x de los puntos de intersección. ¿Cómo yo le tengo que hacer ahora para poder encontrar la coordenada y de mis puntos de intersección? Entonces voy a ir a buscar mi recta. Entonces, yo sé que si tengo una x, ¿ya? Esa x yo la puedo reemplazar en mi recta, entonces aquí me va a quedar 4, ¿no es cierto?
¿Y qué me da como resultado? Me queda que esta situación de acá me da como resultado 6. O sea, me da un punto, que mi punto sería el punto 4,6. Listo. Ahora, ¿cuál sería mi otro punto? Me dicen que existe otro punto. O sea, cuando x vale 1, yo lo reemplazo en mi recta, ¿no es cierto? Que sería acá. Me queda 1 más 2 y eso me da como resultado 3. Eso significa que mi otro punto de intersección es el punto 1,3. No es tan difícil si ustedes se dieron cuenta, es más que nada algebraico. Entonces, cuando yo tomo esta recta y igual a x más 2 y la grafico junto con esta circunferencia, yo sé que la recta va a cortar a la circunferencia en estos dos puntos, en el 4,6 y el 1,3. Ahora vamos a verificarlo en el GeoGebra. Entonces, tomo mi recta. No, nada que ver esto. Acá. Voy a borrar todo. Y grafico mi recta. Y también grafico mi circunferencia, que era esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí están. Y ahora lo que yo voy a hacer es encontrar estos dos puntos de intersección. Para eso me voy a herramientas y en herramientas básicas busco intersección, le hago clic a la recta, le hago clic a la circunferencia y me da el punto A y el punto B. Le hago clic secundario al punto A, le coloco etiqueta visible, nombre y valor y me sale las coordenadas del punto. Y ahora me voy al otro punto, le hago clic secundario, propiedades, me voy a etiqueta visible, nombre y valor. Epa. Aquí. Nombre y valor. Nombre solamente y ahora voy a colocar nombre y valor. Bueno, no sé por qué me sigue haciendo... Ahí está, propiedades, ahí, nombre y valor. Ahí sí que sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo encontré las intersecciones me dio 1,3 y 4,6, que fueron justamente los valores que nosotros sacamos, 1,3 y 4,6, solamente que nosotros lo hicimos a nivel algebraico. Entonces, lo que yo quiero hacer para la próxima clase es hacer ejercicios ya de recta y circunferencia. Generalmente la recta y la circunferencia van de la mano, así que vamos a ir resolviendo ejercicios de ese tipo ya la próxima clase. Por lo tanto, la próxima clase le voy a pedir que venga, por favor, ya, venga, para que podamos desarrollar la mayor cantidad de ejercicios que podamos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Entonces, chicas, profe. chicos, gracias. Entonces, hasta acá lo dejo. Nos vemos en la próxima clase para poder hacer ejercicios ya que tengan que ver con recta y circunferencia, cosa que no nos hemos dado el tiempo porque solamente hemos visto una gran cantidad de materia y yo quiero que ya empecemos a hacer ejercicios. Así que próximo viernes sería, ¿o no? Sí, próximo viernes, este viernes, nos vemos en una clase de ejercitación. Que esté